Sí, claro, eso pasa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué hay? Dime. Mira, Ana, me gustaría que me dieras algo de feedback, si fuera posible, acerca de la presentación del producto que hice ayer ante nuestro principal cliente. Para mí fue un momento muy importante, también para la empresa. Y bueno, como hace un tiempo ya me dijiste que te pidiera feedback cada vez que lo necesitara, pues bueno, pues vengo para eso. ¿Te pido un buen momento ahora? Es perfecto, Jesús. Además, de hecho, quería comentarlo contigo. Perfecto. Pues mira, lo primero además que me gustaría saber es bueno que tú me dijeras cómo te viste, cómo te sentiste en la presentación. Brevemente, me sentí bien. La preparé muchísimo, toda la parte del contenido. Sin embargo, es cierto que la parte de mi discurso quizás fue algo más improvisado. No sé cómo me viste en este aspecto. Vale. Bueno, Jesús, efectivamente, yo sé lo bien que trabajas, llevas mucho tiempo aquí y sé que además esto es importante para ti, o sea, que sé que lo preparaste, ¿vale? No obstante, sí hay algunas cuestiones que me gustaría comentar contigo, ¿vale? Mira, concretamente, uno de los aspectos es lo que tiene que ver con la conexión con el cliente. Estuve observando que estabas mirando todo el tiempo a la pantalla, ¿vale? Todo el tiempo mirabas la pantalla, leías la presentación y no mirabas al cliente. Con lo cual, claro, te perdías aquellos momentos en los que, bueno, a lo mejor el cliente se le había quedado alguna duda o no le estaba cuadrando algo. Por otro lado, también utilizaste expresiones del tipo esto lo paso rápido porque es muy aburrido, no quiero haceros perder el tiempo. Bueno, efectivamente eso tiene un impacto en el global de la presentación. Y luego, por otro lado, recuerda los aspectos o los datos que dijimos que eran muy importantes de presentar, eran los relativos a los beneficios finales para el usuario y luego, por otro lado, pues las condiciones económicas especiales de lanzamiento para este cliente. Esas cuestiones, bueno, pasaste de puntillas sobre ellas y no hiciste nada de hincapié. ¿Qué tienes que decirme en relación a esto que te comento? Bueno, lo primero, Ana, es cierto, estoy de acuerdo contigo en estos aspectos. Tengo que decirte que, bueno, aunque no sea excusa, he estado bastante nervioso al comienzo de la presentación. En relación a los clientes, no sé si tú te diste cuenta, pero hubo algún bostezo, alguna cara de... yo percibía que no entendía muy bien lo que les estaba diciendo, ¿no? Entonces eso me hizo acelerarme un poco, me puse mucho más nervioso y bueno, fue un poco un círculo, ¿no? Mi intención era salir de allí cuanto antes, sinceramente. De hecho, bueno, en relación a lo que comentas de las expresiones, pues es cierto que lo que quería era eso, pues acabar cuanto antes. Y en relación a los datos, pues efectivamente, al ser la parte más densa, pues decidí que, bueno, pues que al final de la presentación se los enviáramos por correo y bueno, pues fue lo que sucedió. Sí. Bueno, la verdad que no me extraña que te pusieras nervioso si ves a alguien bostezando. Vale. No obstante, claro, tu forma de reaccionar ante tu nerviosismo a mí me hizo sentir muy incómoda, ¿vale? Porque, bueno, efectivamente estaba viendo que no estaban yendo bien las cosas, ¿no? Por otro lado, yo no quería intervenir para no restarte autoridad ante el cliente, bueno, y eso iba agravando pues esa inseguridad, esa inquietud que estaba sintiendo. Y aparte, claro, pues esas expresiones que tú ibas diciendo, pues yo las percibía aún más negativas. Entonces, bueno, yo sé que no era tu intención, que no era tu propósito, por supuesto, pero bueno, así es como me sentí, como lo viví, ¿no? Por otro lado, Jesús, bueno, tú sabes lo decisivas que son estas reuniones con el cliente. Son esenciales que seamos muy, muy, muy cuidadosos en cómo presentamos todos los datos. No solamente en la forma en que presentamos la documentación, sino en cómo elaboramos nuestro discurso y en todos los aspectos verbales y no verbales. ¿Para qué? Pues para dar seguridad en todo aquello que estamos diciendo y que el cliente se quede convencido de que la propuesta que le estamos haciendo es inmejorable, ¿no? Por otro lado, también para crear ese entorno en el que el cliente se vea con toda la comodidad para, cuestionar aquellas cosas que no le cuadren, a rebatir o, simplemente a resolver ciertas dudas. Estos aspectos son esenciales y clave para que la venta sea eficiente y la venta del producto.
Pues Ana, la verdad que no había reparado en ello hasta que me lo comentas. Ya te digo, estaba nervioso, no le di importancia a estos aspectos, no era consciente realmente de la importancia que cada uno de estos tenía. Y bueno, pues, de hecho, por ejemplo, el tema de los datos es que ni recuerdo haberlos olvidado, ¿no? Entonces, bueno, lo único que me queda, bueno, pues pedir disculpas y pedir también sugerencias de cara a la próxima presentación, que bueno, que espero que sigáis contando conmigo. Hombre, claro, por supuesto, Jesús, miramos adelante. ¿Qué propones tú para la próxima ocasión en la que tú vayas a presentar y hacer el lanzamiento? Pues mira, teniendo en cuenta estos aspectos que me has comentado, en relación al lenguaje o esas expresiones quizás que no estaban en un contexto adecuado, utilizar quizás expresiones algo menos coloquiales. ¿Qué te parece? ¿A qué te refieres exactamente? Pues a las expresiones que tú misma has comentado, que hice ayer. Expresiones del tipo, y abro comillas, esto lo paso rápido, o esto es más aburrido y lo vemos al final, de ese estilo. Ajá, ¿vale? Bien. Después, en relación a los datos y viendo la importancia que tienen, a pesar de que sea una parte densa, para intentar contrarrestar esa característica, quizás presentar esos datos de una manera más interactiva para el cliente o más visual puede ser una buena alternativa. Utilizar imágenes o, no sé, tablas quizás o gráficos, pues podría ir bien. En relación al feedback visual con el cliente y tal, considero que efectivamente no debería haber estado tanto tiempo pues, mirando la presentación. Propongo, por lo tanto, tener un mayor contacto con el cliente y para ello es fundamental pues también hacer preguntas incluso, ¿no? Se me ocurre. Para todo esto que te he comentado, en mí está evidentemente pues, prepararme al dedillo cada uno de estos aspectos de la presentación. Pues nada más. No sé cómo. Muy bien. Pues veo perfectas todas y cada una de las propuestas. ¿En qué puedo ayudarte en todo esto, en todo lo que propones? Bueno, esto como te he dicho está en mi mano, pero quizás sí que me sería de ayuda, no sé cómo lo ves, que un par de días antes o la semana antes de la presentación, que quedemos tú y yo, quizás algún otro miembro del equipo, para, pues yo os expongo la presentación, que vosotros pues me deis vuestra valoración de cómo lo he hecho. Genial, perfecto. Pues quedamos en eso. La próxima presentación que vayas a realizar tú, quedamos, la presentamos, la ensayamos y ya está, para que todo esté perfecto para el día. Pues estupendo, Ana. Nada, te aviso para la siguiente y de verdad muchísimas gracias. Estupendo, gracias a ti.